Nosotras somos Roxana Solís, psicoterapeuta. Mariela Paniagua, consultora de imagen. Y Adolguín, diseñadora de moda. Y hemos decidido crear Transforma. Este episodio es presentado por Omorfia, medicina estética regenerativa y avanzada, la cual es una clínica dirigida por el Dr. Ernesto Estrada, especialista y certificado en Endolize Láser, una técnica mínimamente invasiva y exclusiva. Todos podemos entrar en estados de trance y de hecho estamos entrando y saliendo constantemente en la vida diaria. O sea, pero es el complemento, ¿no? Que llega, te trona los dedos y mágicamente la persona empieza a hacer cosas contra su voluntad. Bienvenidos a nuestro programa Podcast de Transforma. Nuestra invitada de hoy tiene el principal objetivo de esclarecer mitos acerca de la hipnosis. Cristina Amase Gavitia es psicóloga, hipnoterapeuta con más de 19 años de experiencia, integrando la hipnosis como herramienta terapéutica, en la cual se van a sorprender con la información que la doctora Cristina nos comparte. Me siento muy honrada de que me inviten a un programa, sobre todo de mi tierra natal, de mi querido Chihuahua. Las admiro muchísimo y auguro muchísimo éxito para ustedes en este podcast tan amplio, tan enriquecedor, y estoy segura que van a poder ayudar a muchísimas personas a través de transmitir este podcast por todos lados. Así es que muchísimas gracias por la invitación. Igual si gustas platicarnos un poquito sobre en qué consiste la hipnosis, en qué consiste este tipo de terapia o este tipo de herramienta. Claro que sí. Miren, hay muchos mitos acerca de lo que es y no es la hipnosis. Hay muchos mitos erróneos. La gente suele pensar que hipnosis es igual a perder el control, a que te van a manipular. Está muy en el inconsciente colectivo el consciente colectivo, perdón, que bajo un estado de trance hipnótico, el hipnotista, generalmente se imaginan un hipnotista de show, lo va a hacer cosas que la persona no quiere o incluso va a ir en contra de sus propios valores morales y personales. Se tiene como la imagen de el mago o la persona que tiene capacidades especiales con un péndulo para hacer entrar en un estado de trance a otra persona. Y hay una diferencia enorme entre lo que es la hipnosis de show versus la hipnosis terapéutica, la hipnosis clínica, que es una herramienta muy poderosa y la cual tiene un fundamento científico y es la que yo utilizo en los procesos de terapia con el cual trabajo con mis pacientes. Ok. Bueno, yo estuve investigándote un poquito también en tus redes y estaba viendo que de alguna manera tú también estás usando la herramienta, pero de hipnosis ericksónica o así, ¿verdad? ¿Y qué tiene la diferencia por ericksoniana? Ajá. Que es hecha por Milton Erickson, ¿no? ¿Y qué tiene de diferencia, por ejemplo, esa terapia con la terapia clásica? O, por ejemplo, bueno, en lo personal, yo siento que ahorita ya se considera que es una neuroprogramación este tipo de terapias. Entonces, ¿qué diferencia tienen estas dos tipos de terapias? O, por ejemplo, también que nos explicaras de ahorita que nos estabas diciendo, como de estos shows de entretenimiento de la psicoterapia, de la hipnosis, pero de una forma ya como terapia. Diferencia entre hipnosis ericksoniana con la hipnosis clásica. La hipnosis ericksoniana es una hipnosis más natural, es decir, a través de las metáforas de una historia, uno como terapeuta va dirigiendo al paciente, puesto que es un trabajo colaborativo. Es decir, no, el paciente, el cliente no es un agente pasivo. Y a medida que yo voy hablando con esa persona con una técnica más natural, menos directiva, más hacia la metáfora, hacia las historias, rompo o bajo las barreras del consciente, porque estamos trabajando con la mente inconsciente o el subconsciente. En personas le dicen subconsciente o inconsciente. Entonces es menos directiva, más natural y apuesta y alude a que las personas tenemos los recursos emocionales y personales necesarios para ser nosotros nuestros propios agentes de cambio, versus la hipnosis más clásica, que es más directiva, donde se utiliza la sugestión, al igual que la hipnosis ericksoniana,
pero tiene otros objetivos terapéuticos, pues más directiva. Entonces, ¿por qué utilizo yo la hipnosis ericksoniana? Porque más fluye mejor en este trabajo de colaboración con el paciente. Ok, es como más orgánico entonces el sentido de la hipnosis ericksoniana. Como una forma también de charlar, ¿no? De hablar también de una forma consciente. El estado de trance es un estado mental donde es más receptivo a recibir semillas o ideas de cambio. Por eso es tan bondadosa esta herramienta, que la hipnosis no es la terapia. La hipnosis es una herramienta que complementa un proceso de psicoterapia y ayuda al paciente a encontrar esos recursos o a resolver a través de su mente inconsciente. Qué padre. O sea, pero es el complemento, ¿no? Entonces, Sí. Ok. Así es un complemento y la hipnosis no es la terapia ni es una varita mágica que va a quitar, por ejemplo, que va a quitar la ansiedad de manera mágica o que va a hacer dejar de fumar a una persona, que sí, gracias a la hipnosis como complemento en una terapia se puede ayudar a una persona a dejar malos hábitos, pero tiene que estar inserto en un proceso de terapia psicológica. Entonces, eso nos lleva a que hay muchos estigmas o ideas erróneas con la hipnosis. Por ejemplo, que te puedan manipular en alguna hipnosis. ¿Eso es un mito o es verdad? A ver, platícanos. Claro, no, se piensa que bajo un estado de trance hipnótico la persona va a perder su voluntad o que el terapeuta con una mala praxis puede hacer que la otra persona diga algo que no quiera decir, algún secreto muy inconsciente o desde lo profundo, o que haga algo indebido, pero como no se pierde la conciencia, de hecho es cuando más conscientes estamos cuando cerramos nuestros ojos y estamos frente a un terapeuta que practica hipnosis, como es un trabajo entre los dos, cuando el paciente cierra los ojos, que es la mejor manera que puede concentrarse en su mundo interno, a través de lo que le va contando y la técnica que va aplicando el hipnoterapeuta, en mi caso ericksoniana, el mismo paciente va haciendo sus procesos internos, entonces no pierde la conciencia, puede entrar en un estado incluso muy profundo, casi para llegar al sueño, pero si yo le digo a mi paciente, hay que correr porque está temblando, por ejemplo, el paciente se va a despertar, porque no hay pérdida de conciencia, que ese es otro de los mitos. Ok. Oye, Cristina, y de toda esta expectativa que luego vemos, bueno, cuando yo hablo o he escuchado de hipnosis en el colectivo, a veces es como imaginar a la persona o al hombre de traje con super anillo que llega, te truena los dedos y mágicamente la persona empieza a hacer cosas contra su voluntad. ¿Cómo realmente es una sesión? Platícanos, o sea, ¿en qué consiste? Porque a veces te da hasta miedo de que, ¿y si voy? ¿Y si empiezo a hacer cosas o hablar? O me viene a la mente aquellos episodios en los que el tipo mago hipnotista truena los dedos y la persona empieza a cacaraquear y esas cosas, ¿no? Entonces, Con una palabra mágica. entonces, cuéntanos cómo es en realidad, o sea, cómo sería ir en realidad a una sesión de hipnosis ericksoniana. Tomando un poco la hipnosis de show, se imagina la gente esto que tú dices, el turbante, ¿no? Con el anillo, así como este anillo que traigo y cuando veas el vaivén de este péndulo vas a caer o vas a comerte una cebolla pensando que es una manzana, me digo que es una manzana, pero en realidad es una cebolla y se te va a olvidar tu nombre, te voy a provocar amnesia. Y sí, efectivamente, la gente que está en los shows sí entra en un estado de trance y sí la sugestiona el hipnotista de show, sí está sugestionada bajo un estado de trance, pero hay un proceso detrás para poder hacer esta sugestión, porque todos somos sugestionables. También ese es otro mito, que solo la gente débil de mente entra en estos estados de trance y pierde la voluntad y hace lo que no quiere. Todos podemos entrar en estados de trance y de hecho estamos entrando y saliendo constantemente en la vida diaria. Cuando estamos absortos viendo una serie que nos encanta, puede pasar el tiempo muy rápido y puedes estar ahí 2 horas y sientes que fue una hora. O sea, cuando focalizas tu atención en algo, se llama
un estado de trance natural. Pero bueno, dicho esto, que la hipnosis de hecho, sí la gente está sugestionada, pero eligen gente específica del público que le gusta ser histriónica de alguna manera, entre otras cosas que el hipnotista de hecho sabe qué hacer para que la gente cacaraquee y haga el show, ¿sí? Mientras que ahora sí voy a contarles qué pasa en el proceso de terapia, cómo se da esto de la hipnosis y no son las únicas que tienen esa duda. Mucha gente acude a mí con la curiosidad de que, ay, me han dicho que la hipnosis sirve para perder el miedo a volar en avión. Ay, me han dicho que la hipnosis me puede ayudar a desbloquear algún bloqueo inconsciente que no me está permitiendo hablar frente al público fluidamente, etcétera. Cristina, bajar de peso. Sí, bajar de peso de sesión de hipnosis para bajar de peso ahorita. Sí. Ajá. Sí, porque dice que es una fórmula mágica y que eso resuelve todo y que te va a quitar el sobrepeso, la ansiedad, que vas a dejar de fumar de un día para otro. Y entonces, ¿qué pasa? Me preguntabas, ¿qué pasa en una sesión de hipnosis? Yo, en mi caso, trabajo bajo un enfoque de terapia sistémica, cognitivo-conductual, es decir, hago un proceso tradicional de terapia psicológica y siempre o casi todas las sesiones al final, casi al final de la sesión, unos 20 minutos, 25 minutos antes de cerrar la sesión, llevo a la persona a un estado de trance donde simplemente le digo que cierre sus ojos si la persona quiere, porque resulta que hasta con sus ojos abiertos el paciente puede entrar en un estado de trance a medida que va escuchando mi voz, a medida que va conectando con las metáforas, las historias, muy ericksoniano, lo voy llevando. Entonces la persona empieza a sentar con su cabeza y a través de la técnica y de lo que yo le voy diciendo, yo lo voy induciendo a ese estado natural llamado trance, que la persona ya lo experimenta diariamente, como cuando tú conduces el carro, el auto, y de pronto ya llegas a tu trabajo, ya estás estacionado o estacionado de siempre y no te diste cuenta cuando cambió el semáforo. Entonces, y así le voy contando y la persona va llegando, va consiguiendo un estado de relajación. Es una relajación, pero inducida y guiada. Y el paciente no está pasivo, aunque esté relajado y casi a punto de dormir. Hay gente que casi ya está a punto de dormir, pero la técnica ayuda a que haya ese estado de ondas beta, o sea, que no vaya al sueño, sino que esté entre despierto y entre dormido para que le entren las sugestiones de cambio, del objetivo que el paciente quiere cambiar. Puede ser dejar de fumar, bajar de peso, ansiedad, etcétera. Justo era lo que te iba a... no te bueno, justamente era lo que te iba a preguntar sobre, o sea, por ejemplo, ahorita estábamos comentando de las personas que quieren bajar de peso, pero en sí, ¿cuáles tú consideras que sean las problemáticas emocionales que realmente se usan en este tipo de hipnosis o este tipo de terapia o este tipo de herramienta que tú pudieras considerar importantes o compartirnos también cuál es el enfoque también que tú le das exactamente, que aparte de lo que nos estás platicando ahorita, que no se dice también detrás pues de todos estos terapeutas hipnotistas, pero que ahorita tú no los pudieras compartir. Beneficios, como precisamente se baja la defensa de la persona, y por defensa me refiero a resistencias que pueda traer a nivel de inconsciente de cambio, porque también los cambios generan repercusión en la gente que está alrededor de la persona. Entonces, ¿qué va a pasar si yo dejo de fumar? Si yo dejo esa relación de pareja que no me está beneficiando, pues va a haber una repercusión en mi persona, en mi trabajo, va a ser un cambio. Entonces ahí la hipnosis ayuda a visualizarlo de otra manera a nivel mental, porque la mente es muy poderosa. Entonces lo que tú pongas en tu mente se va a ver reflejado en tus conductas, en nuevos patrones de conducta, de comportamiento, y se va a ver reflejado en tu cuerpo también. Entonces ayuda mucho, les digo, en relaciones de pareja incluso, cómo me relaciono yo, de qué manera
me desenvuelvo con mi pareja o con mis compañeros de trabajo, con mis familiares. O sea, ayuda en ese nivel. En la autoestima también, porque ayuda a deshacernos de creencias que nos limitan y bajo ese estado especial mental, estado socializado, guiado por un hipnoterapeuta, se pueden desarrollar nuevas creencias, también desarrollar creencias más de empoderamiento, más de autoconfianza. También sirve mucho para el tema de fobias, o la típica fobia al avión, fobia a las arañas, hay unas fobias que ni se imaginan, unas fobias que dicen, bueno, pero esa fobia existe. Danos un ejemplo, Cristina. Fobia, para un sinfín de problemáticas emocionales, pero no les puedo decir funciona para caso ABC porque yo hago terapias hechas a la medida de la persona. ¿Qué quiere decir? Que cada persona tiene una manera de ver el mundo y de comportarse. Entonces, bajo este estado transhipnótico, la misma persona y el mismo inconsciente de la persona encuentra el camino, la solución, el desbloqueo para superar ese miedo, esa inseguridad, tener una mente más calmada, con menos tensión. Espero haya podido contestar tu pregunta, chicas. Súper bien. Entonces la hipnosis baja un poco el cortisol o mucho, el cortisol del cuerpo y hace que te relajes y por eso lleva a quitar la ansiedad y todo eso, O ¿verdad? sea, como que tratas un tema general para que mate a los pequeños, por así decirlo. Por ejemplo, de la ansiedad, ayudas a la ansiedad justamente para que quite los nervios, para que quite lo de la autoestima, para que tengan más seguridad, más confianza. O sea, como que tratas el problema general en la hipnosis para que los problemas pequeños que estás llevando en tu vida diaria sean como más fáciles para llevar al paciente, ¿no? Así es. Por ejemplo, alguien va a llegar a mi consulta tengo ansiedad, pero ansiedad es muy amplio. Entonces, por eso la terapia y el mismo proceso sirve para ir enfocándonos en objetivos, porque precisamente lo que te causa ansiedad, que es miedo a hablar en las reuniones por Zoom cuando están los jefes de Estados Unidos, con los de la India, y no, yo tengo que hablar inglés, entonces me bloqueo porque me pongo nerviosa, porque pienso que no sé y que porque me gusta ser perfecta y como no me sale perfecto, mejor no hablo. Entonces empieza uno ahí a meterse en esa autodiálogo interno muy, muy, muy limitante y la persona va a ir con ese problema de alguna manera. Sin embargo, esa muchas veces es la punta del iceberg de algo que hay más de fondo. Entonces, lo de fondo son esos polvos inconscientes que accedemos a ellos a través de esta técnica llamada hipnosis que nos ayuda a hablarle a la mente inconsciente y decirle, ya no protejas a esta persona de que se equivoque, o sea, porque ya no va a estar la mamá diciéndole como cuando era chiquita, si te sacas un 5 en matemáticas, vas a ver cómo te va a ir, te voy a castigar. Entonces se quedan a veces esas improntas, que llaman, son improntas, y se activan en situaciones de manera inconsciente en el presente. Entonces es así de complejo, pero a la vez con la hipnosis, al menos desde mi experiencia, he notado como la mayoría de mis pacientes, he tenido casos que también, pues no ha funcionado del todo, pero porque también necesita el paciente poner de su parte para yo poder ayudarlo a que él se ayude a sí mismo. Y a que él se autohipnotice también, porque está un proceso de autohipnosis a través de lo que va escuchando, de lo que yo le voy diciendo. Ok, y bueno, ¿nos podrías compartir un caso que te haya gustado mucho, en el que hayas visto un cambio bastante grande o muy significativo en la vida de tu paciente? Un caso de hipnosis que dijiste, wow, aquí se nos... Ajá, comparten. Pues miren, honestamente he tenido casos así que me han sorprendido muchísimo y me sorprende cómo cuando hago regresiones hipnóticas, por ejemplo, vuelvo al caso, ¿no? Es que me pongo nerviosa cuando tengo que hablar de inglés con mi jefe y llevo a la persona a una regresión bajo un estado de trance hipnótico
Y resulta que esa misma inseguridad la sintió también cuando era niña, en una situación que no tiene nada que ver con el inglés ni con la exposición, y me impacta cómo el inconsciente es tan sabio que te lleva justo a esa situación donde se te detonó ese bloqueo, por ejemplo. Y un caso más reciente que tuve hace unas 2 semanas aquí en Málaga, donde vivo, una paciente que llevaba 35 años fumando, por ejemplo, y en 4 sesiones, ya a la tercera, segunda sesión dejó de fumar, solo le hice 4 sesiones para reforzar. La verdad, yo dije: "No, va a ser difícil", porque, oye, casi 35, 37 años fumando y con una dependencia emocional más que física hacia el cigarro. Entonces, ese tipo de casos, entre otros, pues, ese me sorprendió mucho, y es el más reciente, por ejemplo. Bueno, o sea, bueno, en eso que platicas del cigarro, tratas el tema, por ejemplo, ya que va a profundidad, que yo he escuchado, no sé si es verdad, tú me podrás desmentir, pero que se supone que el llevar cosas a la boca es porque de alguna manera necesitas como el apapacho de mamá por estar, por cuando o por cuando amamantaba, sí, cuando nos amamantaba. ¿Tratas como esa parte o viene de ahí? O trataste en sí el problema de fumar? Bueno, si nos vamos a la teoría más psicoanálisis, más freudiana, puede ser que venga de ahí. Sin embargo, yo lo que he visto con tratamientos de terapia psicológica con hipnosis, no necesariamente tiene que venir de ahí. O sea, no hay una relación directa, puede ser una variable más, pero no necesariamente. Y bueno, puede ser que sea también por esa falta de mamá, de cuidado, que me voy a la adicción. Que es como el caso específico, ¿no? Que nos contabas, que es dependiendo la persona, sus vivencias, como que ya muy específico el por qué. El hecho a la medida. Ok. Ok, Cristina, hablabas, bueno, dos preguntas que me surgen. La primera es, comentabas por ahí que hay fobias que te sorprenderías conocerlas. ¿Cuál sería el ejemplo? O sea, danos un ejemplo porque me quedé con esa intriga. Sí, sí. Bueno, personas que les da miedo tragar, por ejemplo. ¿Qué? Miedo a tragar, o sea, pasar alimentos. ¿A poco? ¿Y cómo comen? Ay, Gente que no puede comer una aceituna por el huesito. Bueno, a los globos, fobia a los globos, que eso puede venir muy relacionado, o sea, puede venir de la infancia, ¿no? A lo mejor fui a una piñata, a una fiesta, algo me asustó o algo pasaba en mi entorno en esa etapa de la vida donde fui a esa fiesta donde había muchos globos y ahí hice la asociación. O un globo que me tronaron y permitan ay, me aviento, que me tronaron y me dejó esa impronta, ese impacto. Eso también que yo he tratado, ¿eh? Digo, me acordé de un caso de que, bueno, un paciente me decía, es que yo tengo miedo a los pájaros. Y en algún momento se da cuenta de su vida, de que cuando él tenía 2, 3 añitos, utilizaba mucho chupón. Y su mamá un día le dijo, lo llevó allá, aquí precisamente en Chihuahua, en Catedral, donde están las palomas. Lo llevó y le dijo, mira, la paloma se va a llevar el chupón. Y a partir de ahí le tengo pánico. O sea, él ve un pájaro y sale corriendo. Le tiene pánico a los pájaros. pobrecito, así como su bueno, más bien su esposa preciada, algo preciado para él y se lo dio al pájaro. Sí, pero o sea, es lo que justamente comentaba Cristina, como un evento, luego lo enlazamos con otros eventos en nuestra vida, porque él no enlazaba el chupón, él enlazaba el pájaro, y entonces yo le tengo miedo al pájaro. Sí, pero en realidad se enlazó a un evento de su infancia, como comentaba Cristina, y entonces ocurre esto de que cuando ve el pájaro le da pánico, fobia podría decirle, porque él no puede verte un pájaro, ¿no? Y es que, por ejemplo, he leído, por ejemplo, en el libro de los 4 acuerdos, que las palabras, ahí lo mencionan que son como magia, pero realmente se refiere a que todas nuestras palabras tienen peso sobre las demás personas y es bien importante desde niños, obviamente que son unas esponjitas, hasta ya más grandes, incluso a ti mismo, hablarte con amabilidad, con impecabilidad para
para no dañarte, porque imagínate, o sea, eso tan pequeño que al niño se le quedó arraigado y cuántas cosas no guardamos nosotros que nos quedaron en nuestra infancia o a lo largo de nuestra vida que detonamos Claro. muchos traumas. Sí, Así es. días. Sí. Y la otra pregunta que me surge también, Cristina, es, hablabas del término regresión, porque sé que puede ser muy amplio, pero dentro de la hipnosis, ¿te refieres a qué exactamente con esta palabra de regresión? Bueno, ese momento, a ese momento donde se activó ese código inconsciente que se está activando en el presente, que no te deja subirte al avión sin tener ataques de pánico, que no te deja hablar con el jefe de manera fluida, que no sé por qué cada vez que veo que mi esposo me hace tal mueca y ay, me entra por ahí, me hierve la sangre. Bueno. Oye, Cristina, este es el esposo. ¿Por qué? O porque no duermo la noche, el insomnio, también la hipnosis sirve precisamente lo que decía Ada también y Mariela, el tema enlazándolo, ¿no? Con lo que han dicho las 3 del poder de las palabras, porque son autosugestiones, entonces hay que tener cuidado de las autohipnosis que nos hacemos y de las hipnosis que le hacemos a los demás. Que es lo que muchas veces dicen como que nosotras no nos codificamos, ¿no? Nos programamos. Son como en estos cursos de manifestaciones así que hacen como la desprogramación, vendría siendo como un poquito acercado, ¿no? Ya de manera un poquito no tan científica, pues, a la hipnosis, pudieras. Que la mente es muy receptiva y hay que hacerla que trabaje a nuestro favor. Nuestro inconsciente es como un niño que nosotros le podemos dar órdenes, porque el inconsciente nos quiere proteger, pero muchas veces nos protege mal y nos protege para que no salgamos de la zona de comodidad. ¿Cuánta gente no le tiene miedo al éxito? Lo típico, ¿no? ¿Cuánta gente no le tiene miedo a salir de casa, porque si salgo de casa, entonces mi mamá se va a quedar sola y luego quién la va a cuidar? Les estoy diciendo todo eso es a nivel inconsciente. Y así ejemplos les puedo dar mucho, pero esa es la idea. Y es que a mí, ay, pues no, no tiene, sí, queremos hablar de tiempo. Por ejemplo, lo que está diciendo Cristina del miedo al éxito, a mí me pasó, o sea, llegó el momento en que me empecé a ir muy bien y gracias a Dios, pero llegó el momento en que me bloqueé, o sea, me bloqueé y me empecé a ir mal, 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 y yo, Dios en mi vida, pues, ¿por qué está pasando esto? Entonces empecé a hacer como retrospectiva de lo que me estaba pasando, incluso mi novio que me dijo, no, a ver, Marila, necesitas también hacer las paces con el dinero, como que algo se te bloqueó otra vez y bla, bla, bla. Y yo misma me terapié, no sé qué pasó, yo hice meditación, de hecho era algo que te iba a preguntar, si era como una técnica parecida a la meditación, porque yo me puse a meditar, me reprogramé y es como volvía otra vez, volvía a ser yo y de que y decir, no, o sea, a mí me tiene que ir bien, a mí me estaba yendo bien, pues otra vez reprogramarme. Y también te iba a comentar y te iba a preguntar, por ejemplo, pues yo he ido y se burlan de mí porque me dicen, tú tienes los 40, todo lo así, terapeuta, sí. Entonces estaba con mi terapeuta emocional que justamente me hace como ese tipo de regresiones y cierro los ojos, me guía, me lleva como al momento en donde, o sea, como que me lleva a momentos en donde me hizo sentir algún problema que estoy tratando en ese momento, y cuándo me hizo sentir en ese momento, cuando estaba pequeña, luego cuando estaba, bueno, primero cuando estaba, el primer recuerdo que me recuerda a lo que estoy tratando en ese momento y luego cuando estaba pequeña y luego cuando estaba adolescente, ¿es lo mismo? O incluso la meditación pudiera ser la misma, no lo mismo, pero me he enfocado, ajá, es similar. Entiendo perfecto. Es que hay mucha confusión entre lo que es meditación, relajación, mindfulness o hipnosis. Y bueno, a grandes rasgos, la meditación es una técnica que te lleva a un estado de introspección, de relajación, de atención plena y que generalmente tiene un objetivo trascendental, espiritual. Sí, y es como más de libre asociación. Y es un estado donde tú cierras tus ojos y focalizas tu atención también en una imagen, en la vela, en los sonidos, en el cuenco, en el mantra, pero el fin es diferente a la hipnosis.
porque la hipnosis es un estado guiado, en primer lugar. En segundo lugar, es un estado donde un terapeuta debidamente cualificado lleva a la persona a este estado natural llamado trance hipnótico, un estado mental donde la persona está focalizando la atención en lo que tú le vas diciendo, pero la persona es activa. Y previamente con la psicoterapia, con la sesión a sesión, con el establecimiento de objetivos terapéuticos que lleven realmente a la persona a cambiar y a mejorar, pues con base a eso se insertan esas semillas o esas sugestiones, o sea, en la hipnosis, como que la tecnología, por decirlo de alguna manera, de la hipnosis es diferente, el método, el fin más terapéutico. Y pues, la relajación es una relajación, es un ejercicio de relajación que parecen iguales, pero los objetivos y la manera de conectar con un estado mental donde se produzca un cambio, un switch, una toma de conciencia. La relajación es más relajación del cuerpo y de estar centrado en lo que sucede en tu cuerpo por dentro y por fuera. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir a grandes rasgos. ¿Qué diferencia hay entre uno u otro? ¿Las 3 sirven? Sí, pero depende para qué, qué contexto, y si es con terapia psicológica, en mi caso, y no me lo va a negar mi colega, pues es mejor cuando uno aplica técnicas, llámese hipnosis, llámese cualquier técnica cognitivo-conductual, EDMR, que ahora está muy en boga, todas estas técnicas, pero pues tiene que estar respaldado con un proceso terapéutico. Claro, claro, perdón. Ay, perdón, es que tengo esta pregunta, discúlpame. Muchas veces las personas consideran que la hipnosis no es como tal algo científico. Entonces, explícanos la diferencia entre lo que se cree que es no real y en base al fundamento científico, ¿qué es la hipnosis como tal? No, es un estado de, te bajan las ondas, porque cuando tú estás en estado despierto, estás en una onda beta. Entonces, luego sigue la onda alfa, que no es ni de sueño, ni de estado de alerta. Ya una onda delta zeta, ya es cuando ya vas a dormir. Entonces, ahí sí se puede sugestionar a la mente, pero se ha encontrado científicamente con tags, con resonancias magnéticas, con dispositivos que estudian la actividad cerebral, neuropsicológica y neurofisiológica, que bajo este estado de ondas beta, que no llegan a las perdón, alfa, que no llegan a las del sueño, son estados muy receptivos y donde se ha visto en imágenes del cerebro, de la actividad cerebral, que hay cambios. Sí, entonces hay respaldos científicos de estudios neuropsicológicos y neurofisiológicos, que hay un cambio a nivel de la actividad cerebral. Ok. Oh, qué interesante. Entonces, como una manera en que las personas se sientan confiadas de que están usando el método científico. Que no es brujería, que no te va... Sí, es que más bien de eso es neuroprogramación, ¿no? Que no, es más bien como una bueno, ya se considera que es neuroprogramación, ¿no? Y de una forma pues científica, así como lo está respaldó Ada. Exacto. Y que además la mente inconsciente aprende por repetición. Entonces, cuando tú estás repitiendo, o sea, la llevas a la persona a ese estado, si repites y sugestionas, se crea otro camino incluso a nivel neuronal, o como otras conexiones, otras sinapsis, de alguna manera diferente a ese patrón de conducta, de un hábito dañino, como decir, tropecé de nuevo con la misma piedra y me sigo atrayendo el mismo tipo de personas a mi vida, porque todo eso lo haces de manera inconsciente, entonces hay que darles otras órdenes a la mente, otra orden hipnótica, ojalá. No, bueno, ya última pregunta porque tenemos también una pequeña dinámica antes de finalizar, pero mira, ya se me fue hasta la onda. Bien, Cristina, ya te iba a comentar. Entonces,
ya que vimos que la hipnosis sí tiene un respaldo científico, tiene una explicación del deber ser, que es un complemento a la terapia, por supuesto, que se puede adaptar como un traje a la medida a cada paciente. En promedio, ¿cuántas sesiones consideras tú que son aptas para un tratamiento? Un promedio, porque sé que varía. Bueno, ni cada sesiones en promedio. 4, 8 sesiones, ya, pero 4 sesiones y algunas de seguimiento. O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, los que se acercan a mí, digo: "Mira, en promedio son 4 sesiones, pero vamos a hacer las sesiones necesarias para ti, para tu caso, para tu problemática". ¿Por qué? Y tú me vas a entender, Roxana. El objetivo de un psicoterapeuta es que los pacientes sean autónomos y que más pronto se los demos de alta y que vuelen, ¿sí? Para no crear dependencias. Entonces, yo digo las necesarias, pero si necesitas más de 4, que hay gente, por ejemplo, yo vendo mis servicios por paquetes de 4 sesiones y les hago un descuento, entonces digo, bueno, 4 sesiones. Ah, pero si quiero más, bueno, contratas otro paquete. O, ay, fíjate que en la segunda sesión ya me sentí bien porque ha pasado. Ah, pues te reembolso las otras 2. O, ay, ¿sabes que no me funcionó? Porque la hipnosis no sirve, ¿no? También puede pasar, pero la hipnosis no sirvió para esa persona porque no hubo tampoco esa, compromiso ante la terapia, o quizás, le funciona otro tipo de terapia, tampoco la hipnosis o el estilo que yo hago es la panacea, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema, sí, promedio 4 sesiones son las necesarias para el paciente. Ok, Cristina, entonces, ¿y todo paciente puede ser apto y candidato para este tipo de complemento de sesiones? Sí y no, o sea, sí, porque todos tenemos la capacidad de entrar en este estado focalizado de tensión, pero habrá casos, por ejemplo, una persona con un trastorno psicológico donde tenga brotes psicóticos, por ejemplo, o delirios, o que esté esquizofrénico, habría que trabajar junto con el médico psiquiatra, que esté bien medicado, que ya hayan cedido esos brotes o esas crisis, se puede aplicar. Con niños, también con niños se puede trabajar perfecto porque los niños tienen tan desarrollada su imaginación que es bien fácil aplicar la hipnosis ericksoniana, incluso con los ojos abiertos, y wow, son los que más rápido hacen los cambios porque no tienen tanto ni prejuicios, ni tanta necesidad de control, porque también las que somos controladoras, y me incluyo, estamos así como abriendo el ojo, oye, casa de herrero, cuchillo, palo, ya va a terminar, ¿y qué me va a decir el hipnoterapeuta o el constelador o la psicoterapeuta? Entonces, los niños funcionan muy bien, en adolescentes también, pero bueno, hay que, implementar una estrategia también detrás de aplicar esta herramienta. Pero en general no tiene, ¿cómo se dice? No tiene, ¿cómo se dice? Desventajas o peligros, porque como no se pierde la conciencia, incluso en las regresiones, aunque la persona, su inconsciente, porque es su inconsciente la que la lleva al momento donde tiene que sanar, lo que le está impidiendo el día de hoy crecer, sea un evento traumático, llámese abuso físico, llámese accidente, guerra, lo que sea, o un suceso donde sintió que su autoestima se la dañaron con alguna palabra descalificadora para el niño, o que le dijeron: "No, lo que es, te va mal las matemáticas es porque no estudias suficiente y no eres tan inteligente". Llámese lo que sea, em, eh, puede la mente inconsciente resignificar esa situación. Pero, ¿por qué les estaba hablando de esto? Perdón, me perdí un poco. Porque te comentaba si esto era para todos los tipos de pacientes, se ve algún tipo de restricción o no, y por eso salió este tema. No, que para los niños y para las regresiones que ya sé a lo que iba, perdón, es que me entró una llamadita. Para lo que iba es que, incluso conectando con algo traumático no es peligroso, es a lo que quiero ir, pero sí tiene que ser
el terapeuta tiene que estar debidamente cualificado, porque tú puedes llevar a una persona a conectar con una situación de trauma y tienes que saber cómo manejar eso, ¿sí? En resumen, hay que tener cuidado con ese sentido. Ok, sí, pues prácticamente todo es hecho a la medida cada paciente. Muy bien, Cristina, pues ahorita ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de que se nos acabe el tiempo, hacemos una dinámica y esta dinámica es que nos compartas algún aprendizaje que tuviste de nosotras o incluso un mensaje que tú quieras decirle a nuestra audiencia. Y pues vamos a comenzar contigo, porque lo decimos cada una también, nosotros decimos también el aprendizaje o el mensaje que quisiéramos decir a partir del tema que estamos hablando, que en esta ocasión es hipnosis, pero tú vamos a comenzar contigo. Que tuvimos este podcast tan bello, Transformer. Ay, pues me llevo el corazón muy lleno de amor, de mucho respeto de mí hacia ustedes y de ustedes hacia mí. Y me llevo un cachito de mucho orgullo de mi Chihuahua querido y su gente. Y pues mi mensaje es que si tienen algo que les inquieta a nivel emocional, que no deben de pedir ayuda, que no pasa nada si le preguntan a un psicólogo, a un terapeuta, o si me quieren contactar a mí en mis redes sociales y preguntarme, oye, ¿sirve la hipnosis para las migrañas o para el dolor, la fibromialgia, los dolores? Y yo puedo contestar con mucho gusto cualquier duda. Gracias. Gracias a ti, te agradecemos mucho. Rox. Bien, yo me quedo mucho, Cristina, con la parte que comentabas de la autohipnosis. Entonces, es un mensaje tan tremendo porque creo que constantemente las 24 horas estamos en esa programación, incluso hasta cuando dormimos, ¿no? ¿Cómo despiertas? ¿Qué decides? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué no me voy a poner? ¿Qué me digo al espejo? O sea, constantemente estoy autoprogramándome. Y entonces, ¿qué tan importante es trabajar esta parte para poder transmitir tu mejor versión? Yo me quedo con esto. Yo con lo que me quedo es que nuestras palabras son bien poderosas y que tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que nos dirigimos a las personas, porque así como hay transformaciones positivas, hay transformaciones negativas y qué feo ser esa persona que dañó a otra persona y en base a eso sufrió un trauma que a lo mejor nosotros le dijimos, ay, estás bien tonto, por ejemplo, o tontito. Y la persona, estoy tonto, estoy tonto, estoy tonto. Y ya por siempre se creyó eso y pues hay que tener mucho cuidado con eso y con lo que nos decimos a nosotros. Creo que es una transformación que tenemos que tener mucho cuidado de cómo la manejamos. ¿Y tú? Sí, no, pues ya me ganaron las dos, sobre todo Rox, pero sobre todo en esta parte de cómo nos reprogramamos siempre, pero también así como nos programamos de una forma negativa, también tenemos el poder de programarnos de una forma muy positiva y hacer esos cambios tan grandes, porque yo siempre es algo que digo, buscar el bienestar, porque nuestra salud mental es una de las cosas, y es más, me atrevo a decir de lo principal que debemos estar en balance porque si no estamos bien por dentro, todo lo demás se va desmoronando. Entonces, trabajar en nuestro balance y con herramientas, ahorita ya tenemos herramientas tan grandes y una de ellas es la hipnosis y te agradecemos bastante el que nos hayas acompañado ahora como primera invitada. La verdad es que estamos muy agradecidas contigo y muy contentas de haberte tenido con nosotras. Y pues ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, Cristina? Para que toda nuestra audiencia pueda buscarte y pueda buscar también ayuda en ti. TikTok, en Instagram, en Facebook y en mi página web y en LinkedIn me consiguen como Cristina Amézaga, así como mi nombre y como mi apellido. Síganme para más contenido como hipnosis, psicología. Y todos los martes estoy haciendo directos en vivos, donde hago inducciones hipnóticas hago una temática y hago inducción hipnótica ahí en vivo. Me parece que es a la 1 de la tarde en Chihuahua, pero si no queda grabada la inducción ahí en mi red social. Perfecto, pues muchas gracias, Cristina. Con esto nosotros nos despedimos. Nos pueden encontrar también a nosotros en nuestras redes sociales de Transforma Podcast, en todas las redes sociales. A mí me pueden encontrar como Ada Holguín Art y en mi agencia de marketing Aura Casa Creativa. A mí me pueden encontrar como Mariela Paniagua.imagen.
Y a mí me encuentra como Roxana Psicóloga y en Punto Pleno. Los vamos a poner en nuestras redes. Y muchas gracias por todo. Acompañarnos también ustedes. Gracias por acompañarnos y estarnos escuchando. Rox, ¿algo que quieras? Sin más, agradecerte, Cristina, y agradecer a la audiencia que nos está viendo. Espero que esta información haya sido esa información de valor o aquello que tú estabas buscando en este momento. Pues muchas gracias, nos despedimos y Nos vemos con la siguiente. Adiós, muchas gracias. Gracias, bye.